Ok, muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema que viene a ser el día de hoy. El tema número 7, si no estoy mal, es que es diencéfalo, ¿no? El diencéfalo ya habíamos visto en diferente, bueno, lo que dice los primeros temas, ¿no? Viene a ser una clasificación a nivel del cerebro primitivo anterior, donde este se va a encontrar debajo del telencéfalo, ¿no? Y toda la parte debajo del telencéfalo va a ser diencéfalo, en pocas palabras. ¿Qué es lo que vamos a ver acá, no? A continuación, que es la definición con la cual saben colocarlas en ciertos exámenes y ahí te colocan, ¿no? ¿A qué definición corresponde esto? Sector del sistema nervioso central desarrollado de la vesícula primitiva anterior, ¿no? ¿Cuál ubicación se va a encontrar debajo del telencéfalo, inferior al telencéfalo y superiormente al mesencéfalo, ¿no? Esa sería la ubicación. El contenido de esta, ¿cuál va a ser el contenido? El contenido va a estar labrado en todo este diencéfalo, va a estar labrado el tercer ventrículo, ¿no? Que ya vamos más adelante a ver todos sus límites y contenido del tercer ventrículo. La situación, o sea, ¿dónde está ubicado este diencéfalo? Este diencéfalo pues va a encontrarse ubicado eh, entre el mesencéfalo y telencéfalo, como habíamos nombrado. Los límites que va a tener este son en tres planos, ¿no? Vamos a tener eso, ¿no? Y aquí lo vamos a mostrar. Eso es lo importante, ¿no? Eso es un resumencito de sus límites en cuáles vamos a encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, va a tener un plano anterior, o sea, va a haber un plano que es exactamente estas líneas que ustedes ven acá, y va a ser este el plano posterior. A eso se refiere con plano anterior y un plano posterior, ¿no? Y va a haber un plano lateral que sobre todo está representado por esta línea celeste, que es lo que nos representa el libro, ¿no? Si vemos el plano anterior de superior e inferior, ¿de dónde a dónde se va a estar yendo? Se va a estar yendo de lo que viene a ser el quiasma óptico, que es lo que nos manda acá, miren, aquí está el quiasma óptico, que es el entrecruzamiento de los nervios ópticos, lo vamos a ver más adelante, y va hacia superior, se va a ir hacia el agujero interventricular de Monroe, o foramen de Monroe, como le puso ahí, ¿no? Va a ser esa línea, o sea, se va a trazar una línea, un plano que se me va a delimitar, que es hasta dónde llega. O sea, todo esto de acá, si es en pocas palabras decirlo, es el límite del diencéfalo, ¿no? ¿Y hasta dónde va a abarcar ese límite? Va a abarcar hasta lo que vienen a ser los tubérculos mamilares, que más o menos se van a encontrar a esta parte de acá. Y como ven aquí, detrás de la glándula hipófisis, esta pequeñita de acá que ustedes están viendo, es epífisis. Epífisis es diferente, hipófisis es otra glándula, la glándula hipofisaria o pituitaria. Esta es la epífisis o la pineal. Esa cosita es la epífisis, ¿no? Y vamos a encontrar una línea que se traza detrás de esta hasta los tubérculos mamilares, ¿no? Esos tubérculos mamilares, si se acordarán, era cuando veíamos mesencéfalo, esos que se veían como unos cuadraditos de los abdominales, ¿no? De una persona que va al gimnasio. Hasta ahí va trazada ese plano posterior. Entonces son los dos planos en los que me interesa a mí, porque yo sé que entre ese plano posterior y el plano anterior, todo lo que se va a encontrar acá, en pocas palabras, es el diencéfalo. Todas esas estructuras que las estoy enmarcando es el diencéfalo. Y hacia los laterales, pues vamos a encontrar ¿qué? Eso ya lo vamos a ver sobre todo cuando estamos hablando del epitálamo, se va a notar mucho mejor, pero hacia los laterales vamos a encontrar los brazos posteriores de la cápsula interna, las cintillas o tracto óptico que va a ser un poquito atrás del quiasma óptico, como ustedes ven aquí más o menos hacia este nivel de las cintillas del tracto óptico y los pisos de los ventrículos, ¿no? No se puede ver este lateral. ¿Por qué no se puede ver esta vista lateral? Porque esta ha sido un corte, ¿no? Que se ha cortado hacia la parte media, digamos, un corte transversal, si es decirlo así. Perdón, sagital, perdón, es un corte sagital. Y el rombo peducular que lo vamos a encontrar hacia esta parte de acá abajo. Por eso no se pueden denotar, pero esas son las limitaciones, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que dentro de ese diencéfalo vamos a encontrar esta importante estructura que aquí me marca, redonda, ovoidea, gris, que se llama eh, tálamo. Y gracias a ese vamos a encontrar las clasificaciones en las cuales se va a dividir esta. ¿Cuáles se va a dividir? Se va a dividir en un epitálamo, en un metatálamo, hipotálamo, subtálamo, ¿no? Y el tálamo propiamente dicho. Es lo que vamos a encontrar más adelante. Y ahí está, ¿no? Esto ya es una vista de un cerebro, ¿no? Básicamente.
Y ahí está, ¿no? Esto también sabe ser una pregunta, pues lo coloqué ahí y dice, ¿no? La definición de lo que vamos a hablar ahora dice, es la estación selectiva, analizadora, y de lo que vamos a encontrar, digamos, como repetidora, si es decirlo así, ¿cuál es, digamos? Y te van a colocar inciso A, B, C, D, esta. Esta definición, por ejemplo, ¿a qué corresponde, no? ¿Qué estación se sobreentiende o se entiende cuando habla de una estación? Como le digo, eso significa SRA, ¿no? Lo abrevié. Seleccionadora, repetidora y analizadora, ¿no? Eh, de lo que viene a ser señales sensoriales o motoras, ¿no? Vamos a hablar, o bueno, se va a estar refiriendo a lo que viene a ser el tálamo, a eso se refiere. Y el tálamo pues tiene sus medidas, ¿no? Es un largo de 30 a 34 milímetros, un ancho de 15 a 18 milímetros y una altura, ¿no? Lo único que me interesa de largo es pues lo que está largo, ¿no? Un ancho y el espesor de igual forma que era esa masa gris ovoidea que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ese es el tálamo, y tengan en cuenta el tálamo porque lo vamos a ver en núcleos basales, de igual forma vamos a estar hablando del tálamo. Pero el tálamo es ese, ahí está. Este es bonito. Todo ese es el tálamo. El tálamo, como habíamos dicho, estación repetidora, analizadora, seleccionadora y demás, ¿no? Esto se encuentra a cada lado del tercer ventrículo. Aquí lo está labrando, por ejemplo. Este es el tercer ventrículo. Todo esto que ustedes ven acá, obviamente, aquí ya está cortado, pero viene a ser el tercer ventrículo, perdón, los ventrículos laterales. El tercer ventrículo viene a ser este de acá. Esto que ustedes ven viene a ser el tercer ventrículo. Por ahí pasa. De los ventrículos laterales van a pasar al tercer ventrículo que viene a ser este de acá, por el agujero interventricular de Monroe, y obviamente este ya se va a ir por debajo por el acueducto mesencefálico de Silvio. Pero básicamente está ahí labrado, ¿no? Entre esos ventrículos laterales, lo tiene a los laterales y al tercer ventrículo lo tiene al medio, ¿no? Es como una limitación medial, si es decirlo así. Y vamos a tener, ¿qué más vamos a observar acá? No observamos más. Pero ahora sí vamos a ir a hablar un poquito de sus diferentes caras, ¿no? Que esto es la configuración externa del tálamo. Tenemos una cara superior, una cara inferior, una cara medial y una cara lateral. Y una extremidad anterior y posterior, claramente, ¿no? En la cara superior, por ejemplo, ¿cuáles son las limitaciones que yo voy a tener? Pero primeramente para avanzarlo y para que ustedes tengan entendido, pues yo tengo que saber la forma de esto, ¿no? Por ejemplo, todo esto lo que ustedes ven es el tálamo. Algo que en su libro menciona y a veces un poquito complicado de entender, es que dice que esto está como que tapizado con un entrecruzamiento de fibras, bastantes fibras, a cual se la va a denominar, digamos, o bueno, se la denomina como estratozonal, porque vienen a ser varias fibras, se la denomina como una película, que eso es como un sinónimo de una tela, es una película de fibras, ¿no? Que les da esa coloración verdosa, si ustedes ven dentro del tálamo y todo eso, se la conoce como un estrato zonal, ¿no? Ahora sí, en la cara superior, por ejemplo, ¿cómo se llega a delimitar, no? En la cara superior, esto es una vista superior, lo va a encontrar aquí, que este viene a ser, digamos, el agujero interventricular, este que ustedes lo estoy señalando acá, agujero interventricular de Monroe, por ahí es donde va a pasar, digamos, estos ventrículos laterales, tercer ventrículo, por aquí se conecta y ya pues este desciende. Pero bueno, ese es el límite anterior, ¿no? De la cara superior. Lo vamos a tratar de colocar con otro, a ver, con esto creo que se ve un poco más, a ver, ahí está, ¿no? Ese sería el límite anterior de la cara superior. Ahí está, incluso aquí es una imagen que saqué del libro. Luego tenemos un límite posterior que es el pulvinar, ¿no? El pulvinar, si bien acá es este de acá, ¿no? El pulvinar. ¿Y el pulvinar cómo se entiende, no? El pulvinar se lo entiende, perdón, no es este de acá, es este de acá, el tálamo. El pulvinar es el conglomerado de núcleos posteriores del tálamo. Ese es el pulvinar, que lo vamos a ver cuando hablemos ya de tálamo, en pocas palabras. Esta es la parte del pulvinar. Son las dos partes, ¿no? En las cuales van a estar aquí redondeándolo, pulvinar y pulvinar. Ya vamos a hablar de tálamo más adelante y van a ver que se dividen núcleos anteriores, núcleos posteriores y núcleos laterales. Esto es en la cara superior de lo que viene a ser el tálamo. Está entonces limitado adelante por el agujero de Monroe y hacia la parte posterior con el pulvinar. Y hacia la parte más interna, pues vamos a nosotros encontrar a lo que viene a ser la tenia talámica. Esta tenia talámica vienen a ser estas ambas de acá. Esta es una tenia talámica para un lado y esta es la tenia talámica para el otro lado. Son las dos tenias talámicas. Y luego como un límite externo
Pues viene a ser el surco tálamo estriado, que viene a ser este de acá. Ese de ahí y este de acá para el otro lado, ¿no? Ese es el famoso surco talámico estriado. Y a ver si aquí se lo coloque como pregunta o como respuesta directamente. Ah, ya. Ese surco tálamo estriado, pues ese surco tálamo estriado, tengan en cuenta que también tiene un contenido, ¿no? Que como ustedes ven, aquí vamos a borrarlo de este lado. Tiene, que viene a ser una vena, que es la famosa vena talámica estriada. Y después viene por ahí la tenia terminal, de igual forma, ¿no? Que junto con eso es como lo coloca aquí, que es el contenido de este, cara superior, van a estar contenido de los plexos coroideos, ¿no? En los cuales van a labrarse, si es decirlo así, los surcos coroideos en los cuales vamos a presentarlo acá. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Si yo lo rescato acá, digamos, ¿qué es lo que se pregunta mayormente es ese famoso surco tálamo estriado? ¿Cuál contenido yo les dije que era la vena talámica estriada o vena tálamo estriada? Bueno, el completo nombre vena TET, yo le digo, o sea, no, así como el osito TET, pero no es con una D, ¿no? Sino con una T. La vena TET que es talámica estriada terminal. Y luego encontramos lo que le dije, ¿no? Que es la estría terminal. Son las dos, es el contenido de lo que nosotros vamos a verlo acá. Y bueno, y lo que después veríamos sería el contenido de los plexos coroideos en esta cara, donde se van a estar formando los surcos coroideos de igual forma. Luego tenemos la cara inferior. Ya es una cara que quizás no la podamos ver muy bien, pero la cara inferior mayormente es relación, ¿no? No es que tenga algo en la cara inferior. La cara inferior, pues, si es tálamo, abajo, subtálamo, digamos. Va a ser una, va a estar relacionado con esa región, digamos, con el subtálamo, ¿no? Ese subtálamo está encargado de la sensibilidad y de la motricidad extrapiramidal, ¿no? Es lo importante. Después en la cara medial, ¿qué vamos a encontrar? En la cara medial vamos a encontrar lo que viene a ser superiormente la vénula, la estrella medular talámica, inferiormente el surco hipotalámico y hacia la parte anterior el agujero de Monroe y posterior el triángulo venular. Ahora vamos a tratar de verlas esas características, ¿no? ¿Qué es lo importante de acá? Esa cara medial también se hace un poquito costosa verla, ¿no? ¿Por qué, perdón? Porque de igual forma es una cara medial y tuviera que cortar esto para ver muchas más características, pero las pocas que puedo ver es como también el agujero de Monroe, que es este de acá. El triángulo avenular, que no la distingo muy bien acá. Lo voy a distinguir en una imagen más adelante que se las voy a mostrar. Simplemente es que es una formación que se forma más o menos acá, como un triángulo, ¿no? Estaría más o menos acá, lo vamos a ver más adelante en la siguiente imagen, pero más o menos ahí es donde me delimita, perdón. Van a darse cuenta que esa triángulo avenular siempre va a estar al lado de la epífisis o glándula pineal. Entonces yo ya sé que estos son los dos límites, un límite anterior y un límite posterior. Ya luego encuentro el surco hipotalámico, que ese va a estar netamente abajo, y ya adelante pues ya voy a encontrar lo que van a ser estas tenias talámicas. Esto sí era, ¿no? Lo que hemos hecho. Estas estrías medulares que vamos a encontrar. Y eso sería, digamos, los límites de la cara medial. Después encontramos una comisura gris o sustancia hipertalámica. Ya que era esto de interesante, ¿no? Lo interesante de esto es que uniéndose las dos caras mediales, la cara medial de un tálamo y la cara medial del otro tálamo, me forma una comisura gris o también llamada sustancia intertalámica, que va a contener que esto, por eso también lo coloqué apartecito, ¿no? Esto también es pregunta de examen, después de esta. Se unen los dos caras mediales de los tálamos, me forma esa comisura gris y como contenido dentro de esa sustancia intertalámica comisura gris, pues va a estar ocupado ahí el núcleo hipotalámico de Reunions, ¿no? Esa sabe ser a veces otra pregunta la cual encontramos. Después tenemos la cara lateral. Uy. Bueno, la cara lateral que ya no lo puse mucho, ¿no? Porque no se lo ve bastante bien, por eso no lo coloqué ya. Pero mayormente lo vamos a ver en la siguiente imagen, en esta no, en otra imagen más, en las cuales se denota, lo importante de ahí era, ok, lo importante era que va a querer conectarse con otro núcleo, pero va a haber una lámina gris que no le va a dejar, que se la conoce como zona enrejada de Arnold, exacto. Viene a ser como zona enrejada de Arnold. Y después también tenemos extremidades, ¿no? No es muy bueno, no es muy importante o relevante, ¿no? Pero bueno, o sea, las nombras como límite anterior, sobre todo a lo que viene a ser
el tubérculo anterior talámico. Eso no lo puedo demostrar porque no se nota mucho en la imagen. Y como una extremidad posterior, se lo va a demostrar el pilar posterior del fornix, ¿no? Que eso lo vamos a ver igual más adelante. Después teníamos la cara lateral, como les dije, y era la zona enrejada de Arnold, ¿no? Para que quede en constancia con la grabación. Pero viene a hacer esto. Yo que rescato siempre este tema, la del surco del tálamo estriado, como le dije, y esta que es el contenido de las dos caras, de la formación de las dos caras mediales de los tálamos. Viene a ser uno de los más importantes, ¿no? Aquí está un poquito más a semejanza lo que habíamos dicho de la cara inferior, ¿no? Ahí está, por ejemplo, aquí sí se nota el trígono avenular. Ahí está el trígono avenular. Por adelante el agujero de Monroe, como ustedes ven. Y aquí está la tenia talámica. Ahí ustedes verán lo que se puede ver, ¿no? Y aquí era el colículo posterior, el cual es el plano posterior de todo este diencéfalo, ¿no? Lo que habíamos dicho, y el pilar anterior del fornix, y ya bueno, esto ya es cerebelo, ¿no? Es lo que podemos ver un poco en esta imagen. A esta imagen se las coloqué porque quería mostrarle esto. Aquí sí se ve. Esto es lo que veíamos en la cara. Esto es un corte, ¿no? Es un corte como se lo dice de Charcot exactamente. Es un corte de Charcot que también es llamado corte verticofrontal, ¿no? Que es un corte frontal, básicamente, ¿no? Lo que nosotros conocíamos como frontal, pues acá se lo conoce como corte de Charcot, para que tengan entendido. Porque vamos a hablar de dos cortes. Un corte de Charcot, que es un vértico frontal, así en una forma coronal, si le estuvieran cortando la cabeza. Ustedes más o menos lo ven, ya se asemejan como era un corte coronal. Y después también vamos a tener el corte de Flechsig o de Flechsig, que es un corte transversal. Es un corte que ya se ve realizando en forma transversal, ¿no? Básicamente a eso se refiere. Y bueno, aquí solo se lo quería mostrar la zona enrejada de Arnold, ¿no? Que era del tálamo al el límite, digamos, la parte medial de la cara, perdón, de la cara medial del límite medial, exacto. Era lo que se quería mostrar, ¿no? Ahora ya vamos yéndonos un poco esto a lo que viene a ser ya la parte más, si es decirlo así, configuración interna. La configuración interna, por ejemplo, se divide en estos grandes grupos. En el grupo nuclear anterior, en el grupo nuclear posterior y en el grupo nuclear lateral, ¿no? Es lo que nosotros vemos. Vamos a empezar por el grupo nuclear anterior. ¿Cómo les aconsejo que estudien esto, que era básicamente en lo que yo me traté de enfocar en mi diapositiva? En el grupo nuclear anterior, pues, ¿qué es lo que tenemos en cada núcleo? Vamos a tener estímulos o señales aferentes, o sea, las que llegan, y señales eferentes, ¿no? Las que salen. Por ejemplo, la más importante, ¿cuál viene a ser acá? La aferente es el haz mamilotalámico y la eferente son las fibras talamocorticales, ¿no? Esto que es lo interesante, que es lo que se lleva, ¿no? Mayormente es lo que se pregunta en el examen, sobre todo en este núcleo, en este grupo de nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que se lleva en este grupo nuclear, porque habla que estas aferencias mamilotalámicas participan sobre todo en lo que viene a ser la parte del circuito de Papez, que es el circuito de memoria. Y ese circuito de Papez o circuito de memoria, pues tiene su nombre largo, ¿no? Que es el famoso hipocampo mamilotalámico cortical. Así se llama, ¿no? Ese circuito de Papez, hipocampo mamilotalámico cortical. Porque hay conexiones, ¿no? En el hipocampo, en los cuerpos mamilares, en el tálamo, exactamente como ustedes ven en el grupo nuclear anterior, y en la parte cortical igual. Me acuerdo que había una eh, pregunta, ¿no? En un examen, creo que era auxiliatura incluso, que decía, el circuito de Papez de memoria tiene señales de las diferentes estructuras, y ahí colocaba, ¿no? Inciso A, grupo nuclear anterior del tálamo, inciso B, cuerpos mamilares, inciso C, bla, 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 y muchas cosas más, ¿no? Y era eso, digamos, porque uno tiene que saber por qué se llama, bueno, ahí era ahí que uno tenía que saberse el otro nombre, porque con que yo les diga, ah, miren, el tálamo y el asma milotalámico tiene que ver con el circuito de Papez, no me sirve mucho, ¿no? Yo simplemente tengo que saber con qué otras conexiones, porque van a ver que el circuito de Papez se va a repetir en la formación reticulares, en los cuerpos mamilares, y vamos a repetirlo en diferentes estructuras neuroanatómicas. Por ende, yo necesito saber, ¿no? Les repito de nuevo, se llama circuito de Papez, circuito del sueño o circuito hipocampo mamilo talámico cortical, ¿no? Y lo importante de esta es que este grupo nuclear anterior
Pues sobre todo se caracteriza por la función olfativa. En otros exámenes van a ver que le añade también la parte afectiva, perdón, pero sobre todo es olfativa para que tengan en cuenta, ¿no? Es un circuito bastante bonito este, el cual se participa en el sueño, ¿no? Pero también las fibras talámico-corticales también tienen funciones que sobre todo se asocian con la memoria y la conducta emocional. Eso sobre todo también es importante, ¿no? Y después tenemos el grupo nuclear posterior. El grupo nuclear posterior pues tiene aferencias donde van a llegar fibras a los cuerpos geniculados mediales y laterales y van a enviar eferencias a las áreas 22 y 18 y 19, ¿no? Que son esta 22 es del temporal y esta 18 y 19 es del occipital, ¿no? Ahora, lo interesante es qué es esto, ¿no? Para que me entiendan y van a ir asociando las ideas. Por ejemplo, esto es una área en la parte temporal y esto es una área en la parte occipital. Lo interesante, y a veces se pregunta, ¿no? Sobre todo esto, es sobre todo la función de los grupos nucleares. La parte temporal y la parte occipital, pues aquí está. La parte occipital, aunque ustedes no lo crean, se encarga de la parte visual. Es la parte visual. La frontal igual se encarga de la parte visual, sí, pero también tengan en cuenta que la occipital se encarga de la parte visual. Ya vamos a hablar más adelante en cuál es la diferencia entre un lóbulo frontal que se encarga de la etapa visual y la occipital que se encarga de la etapa visual. Ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Y la temporal, pues, temporal, auditivo, ¿no? Y ya bueno, la asociativa mayormente esa se encarga de la zona, el lóbulo parietal, ¿no? Así que tiene conexiones de igual forma, no directas, pero tiene. Entonces, en el grupo nuclear posterior, pues mayormente van a tener ese tipo de funciones en las cuales vemos nosotros, ¿no? Después el grupo nuclear medial es ya un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ese grupo nuclear medial pues ya presenta núcleos, subnúcleos, digamos. Presenta el núcleo dorsomediano, el centromediano de Lewis y el núcleo de la línea media. ¿Y cuáles van a ser sus funciones en este núcleo? Va a ser afectiva, memoria, asociación somática y visceral, ¿no? Vienen a ser muchas más las funciones en las cuales nosotros vemos de esta, ¿no? También tiene aferencias y diferencias. Estos grupos nucleares mediales de igual forma también tienen, ¿no? Pero no son tan importantes, o bueno, no son tan precisas, sobre todo las eferentes nomás. Las eferentes se encargan de esto, pues. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahora sí. Las eferentes mayormente se encargan de esto, porque las aferentes llegan al hipotálamo, llegan al núcleo amigdalino y van a llegar a ciertas partes de la corteza, ¿no? Pero lo importante es las que bajan, o sea, las eferentes, cuáles me van a dar esas funciones. Y en el grupo nuclear lateral vamos a encontrar un subgrupo dorsal y un subgrupo ventral. Darle énfasis al subgrupo ventral porque viene a ser uno de los más importantes. En el núcleo ventral, pues va a haber el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterolateral. En el dorsal igual tienen, ¿no? Solamente que no les puse porque no es uno de los más importantes. El dorsal, por ejemplo, se divide en un lateral dorsal, o sea, en un subnúcleo, igual tiene subnúcleos como el ventral, y el otro que viene a ser el lateral posterior, el lateral dorsal y el lateral posterior. Vienen a ser esos dos, ¿no? Uy, y esos son los núcleos, o sea, eso es un resumen de todo esto, lo que yo les digo, ¿no? Que viene a ser un poquito de lo más importante. Bueno, ahí sumándole algo, el núcleo ventral anterior, por ejemplo, tiene conexiones con el globo pálido y esto se encarga mayormente, son fibras GABAminérgicas que le dicen y sepan que el GABA pues viene a ser un neurotransmisor inhibitorio, así que va a tener una función inhibitoria, por eso se dice que van asociados con el sueño. Luego te viene a funciones el lateral, sobre todo, que esto me acuerdo que era una pregunta de examen, por eso nomás me acuerdo, que tenía funciones y relaciones con las fibras dentotalámicas y las rubrotalámicas. Y ya luego la parte eferencia de este mismo ventral lateral, que tiene conexiones con la área 4, 6 y 8, que son áreas motoras y premotoras de la parte parietal, y por ende actúa como, esa no es una motora primaria, por ejemplo, esa área, esa es una área motora complementaria, por ende es un motor extrapiramidal, si es decirlo así. Y lo importante también de este ventral posterolateral, por eso le puse una línea, ¿no? Especial, es porque en la mayoría de las señales sensitivas, hay que ser específico, ¿no? Sensitivas, no estoy hablando de las motoras. Ese es el último eslabón antes de que llegue a la corteza, hacia la corteza parietal. Antes que llegue a la corteza parietal es el último eslabón, o sea, aquí deja la última neurona para que las dendritas vayan y sinapsen ahí con la corteza.
Eso también sabe ser una pregunta, ¿no? Es el último eslabón, la última estación, si es decirlo así, en las vías sensitivas. Hay que aclarar eso, ¿no? Y ahí está lo que habíamos hablado, ¿no? Básicamente este esquema, digamos, es lo que hemos hablado, ¿no? Tiene un grupo nuclear anterior, tiene los grupos nucleares posteriores. El posterior pues era representado por el pulvinar, ¿no? Y ese pulvinar estaba representado por el cuerpo geniculado medial y por el cuerpo geniculado lateral. Ya luego teníamos la parte más lateral, la parte lateral era grupo lateral del tálamo y el grupo medial del tálamo, donde directamente ese grupo medial pues tenía lo que habíamos visto, ¿no? El dorso mediano, eran más conectados, pero eso no es como que se lo da, ¿no? Aquí está el centro mediano de Lewis, lo que vendríamos el dorso mediano y lo que habíamos hablado de los núcleos de la línea media, básicamente, ¿no? Aquí está el centro mediano, el de la línea media, por eso está en la parte media, y después ya teníamos los otros que ya eran los centromedianos. Y después teníamos los grupos nucleares laterales, que si se acordarán, lo habíamos dividido en dos, ¿no? En dorsales y en ventrales, que habían los ventrales anterior, los ventrales laterales y los ventrales laterales posteriores, ¿no? O los intermedios, como los llamaban. Y después ya teníamos los dorsolaterales y los laterales posteriores, ¿no? Y esta es la división, digamos, esto es, por ejemplo, una extremidad posterior, esta es la parte posterior y esto es la parte anterior. Esto era el pulvinar que veíamos en esas imágenes, la parte posterior, esa grande enmarrallada de núcleos, lo veíamos ahí. Y ahora vamos a seguir hablando más adelante, ¿no? Esto, por ejemplo, y eso era con lo que respecta a tálamo, si es decirlo. Vamos a hablar, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué. De uno cual recibe la definición que dice son las importantes en las funciones vegetativas, dice. ¿Cuál es la definición de este? Viene a ser al hipotálamo. Ahora hablamos del hipotálamo. Es importante en las funciones vegetativas, como habla, ¿no? Ahí habían algunas descripciones generales que habla sobre el hipotálamo, cual se encuentra que es un peso de 4 gramos, ¿no? Pero lo importante acá es ver las delimitaciones, porque dentro del hipotálamo no solamente hay que pensar que está la hipófisis, ¿no? Sino hay que ver también qué tiene como contenido, ¿no? Y vamos de anterior a posterior. Por ejemplo, aquí está el quiasma óptico. Atrásito va a encontrarse el tuber cinerio, atrásito se va a encontrar el tallo pituitario, la neurohipófisis, y aquí que estarían encontrando los cuerpos mamilares, ¿no? Y ahí está lo que ustedes veríamos más adelante, ¿no? El quiasma óptico como número 1, como número 3, tapado por el infundíbulo hipofisiario, el infundíbulo hipofisiario es el tallo pituitario, así se llama, el tallo pituitario. Tenemos al tuber cinerum, tenemos a la neurohipófisis y a los tubérculos mamilares, como ustedes ven aquí. Cuerpos o tubérculos mamilares se llama. Entonces era quiasma óptico, infundíbulo o tallo pituitario, el tuber cinerum, la neurohipófisis que está metidita por ahí, y ya lo que serían los cuerpos mamilares. Esos son el contenido de lo que nosotros vamos a encontrar en lo que viene a ser el hipotálamo, es lo que nosotros más encontraríamos, ¿no? Esto, ¿cómo está ubicado el hipotálamo? Pues se va a estar encontrado debajo del diencéfalo, en pocas palabras, y va a estar arriba, perdón, en la parte anteroinferior del diencéfalo, exacto, y debajo del surco hipotalámico, eso vendría a ser. Y ahí está, ¿no? Otra imagen más bonita, el infundíbulo, el tuber cinerum, los cuerpos mamilares, y ya encontraríamos ahí dentro lo que viene a ser la neurohipófisis, ¿no? Y el quiasma óptico. Ahora, ok, vamos a empezar con la parte de lo que viene a ser la configuración interna directamente, ¿no? Pero creo que antes de esto, ya me acordé por qué está esta imagen, porque menciona, ¿no? Un famoso rombo optopeduncular, ¿no? ¿Y por qué se llama primeramente rombo optopeduncular? Rombo porque ven, aquí está, ¿no? Los límites y la forma de un rombito. Y se llama optopeduncular porque opto viene pues de óptico, por eso del quiasma óptico de ahí lo deriva, ¿no? El opto. Y el peduncular, pues estos son los pedúnculos cerebrales para que los conozcan, ¿no? Lo importante de este rombo optopeduncular es que el contenido que ya hemos nombrado, pues está irrigado directamente con las ramas de la arteria del polígono de Willis. Hablamos del quiasma óptico, ¿no? Se habla un poquito en el libro de cada una de estas, ¿no? Por eso no los resalto mucho. ¿Por qué? Porque mayormente, ¿qué te dicen, no? Las preguntas de examen sobre este tema, te dice cuál es el contenido del rombo optopeduncular. Y ya lo hemos nombrado, ¿no? Y no es tan difícil. Quiasma óptico,
tallo pituitario o infundíbulo de la hipófisis, el tubercinerium, los cuerpos mamilares y con la neurohipófisis, ¿no? Es lo que nosotros estaríamos en contacto con esto, ¿no? Lo importante, por ejemplo, este rombo optopeduncular, ya hemos hablado cuál es el contenido, ahora un poquito del quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico no es más que láminas de sustancia blanca en cuales son, si es decirlo así, el entrecruzamiento de estos nervios ópticos y la continuación de los nervios ópticos, porque, por ejemplo, y algo interesante que nosotros hacíamos en los exámenes, ¿no? Esto es más que todo para la parte práctica, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es nervio óptico. Acá en el medio es quiasma óptico. Y esto ya no es nervio, a esto se lo conoce como tracto óptico o cintilla óptica. Mayormente lo encontramos como tracto óptico, ¿no? A eso lo conocemos como tracto óptico o cintilla óptica, ¿no? Y eso es mayormente a la parte práctica, ¿no? Para que nosotros sepamos diferenciar, pero al final todo corresponde. Y sobre todo esto más a la parte funcional, es donde vemos que todas las fibras se entrecruzan, si ustedes ven. Pero ya van a aprender en oftalmología, así decirlo así, en la materia de oftalmología, no es que me les adelante mucho, pero en la parte visual, cuando ustedes vean, digamos, al ojo se lo divide